Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante. Ya hemos platicado en algunas ocasiones. Y conste que hago el énfasis. Estas son pláticas. Pláticas sobre temas históricos de alguien que no es historiador. Es decir, yo no soy historiador. Soy alguien que ama profundamente la historia, que mi abuela me enseñó a amar la historia, que tampoco era historiadora, desde luego, una ama de casa, que me hacía ver todo lo importante que era cómo hemos hecho cosas como nación que nos ha permitido llegar a ser mexicanos. Y que, agraciadamente, la historia, que la hacen los historiadores con su método historiográfico puntual, citando de dónde sacan este dato y este otro, que son gente muy acuciosa, nos permite a nosotros, los que no somos historiadores, pero nos gusta la historia, pues adquirir sus libros, conocer sus trabajos, ver sus publicaciones en revistas, en videos, y llenarnos de información que nos acercan a lo que somos. Y lo que somos es nuestra historia. Hoy quisiera platicarles lo que significa para nosotros la avenida de Morelos al sur del país, al estado de Guerrero, desde donde estamos transmitiendo, Chilpancingo de los Bravo. Morelos llega a Zacatula, es el primer poblado de la Costa Grande. Ustedes saben que en Guerrero hay Costa Grande, Costa Chica. Hay la región centro, la montaña, que en aquel entonces pertenecía a Puebla, hoy es colindante con Puebla, la Tierra Caliente, que colinda comparte con el Estado de México y parte con Michoacán, y nuestra zona norte, que colinda con el Estado de Morelos. Bueno, el generalísimo Morelos va a llegar comisionado por Hidalgo, que nunca fue su maestro, ya lo hemos dicho, pero sí fue el rector del colegio donde él estudió, el Colegio de San Nicolás, y que él tenía una profunda admiración por Hidalgo, porque Hidalgo era un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, con vicios y virtudes, como todos los seres humanos. Y que, por cierto, como ya dijimos, pues no va a ser quien propugne por la independencia, sino quien luche en contra de un muy mal gobierno, que era el gobierno colonial. Entonces, Morelos viene aquí comisionado a insurreccionar el sur. ¿Y qué pasa? Que se encuentra, sobre todo en la Costa Grande, se encuentra un ambiente más que propicio, mucho más propicio que el que había en el Bajío. Cuando llega aquí se encuentra con que los Izazaga, los Bravo, los Galeana, que son hacendados, tienen dinero, son grandes productores de algodón, de ganado, están del lado de la independencia y están dispuestos a poner su lana y a poner a su gente, a luchar al lado de sus peones. Y entonces, caray, pues ¿de qué se trata, no? Y entonces se encuentra aquí un mundo que pues no hay en el Bajío. Encuentra aquí, sí, algunas comunidades indígenas, que no son muchas las que se incorporan originalmente a la lucha de independencia, pero sí encuentra afrodescendientes, pardos, mulatos, mestizos, de varios tipos de mestizaje. Es decir, algunos mestizajes entre blancos y negros, entre blancos e indios, ¿no? Y mestizaje entre afrodescendientes y nativos americanos, es decir, indígenas y esclavos negros, que nos van a generar una suerte muy especial de personaje que va a habitar fundamentalmente en las costas y que va a ser muy proclive a la lucha libertaria. Esto a Morelos le encanta. Morelos, que ha sido un trabajador toda su vida, es hijo de un carpintero, es un hombre muy modesto, tiene la suerte de que su mamá había sido maestra y le enseña a leer y escribir. Y
un pariente de él deja una capellanía y Morelos trata de acceder a esa capellanía. ¿Qué era una capellanía? Pues una gente que quiere ir al cielo deja una cantidad de dinero que le entrega al clero para que haga un espacio cural, un curato, a nombre de él, de esa persona, y que funcione la casa donde va a vivir el cura, la construcción de una iglesia modesta, que pueda tener comida, etcétera, etcétera, a partir de este dinero. Bueno, pues hay un tío de Morelos que deja esto. Y Morelos piensa, bueno, pues voy a estudiar para sacerdote para tener acceso a esta capellanía. Pero he aquí que cuando él quiere tener acceso a esa capellanía, le dicen que no, porque no puede comprobar su limpieza de sangre. ¿Cómo es eso de que no puede comprobar su limpieza de sangre? Pues no, resulta que su abuelo, que se dedicaba al comercio, una vez lo hacen que demuestre que no tiene antecedentes africanos o indígenas entre sus antepasados. El abuelo logra comprar por ahí, porque las truculencias de los españoles eran desde el acta de nacimiento que se asentaba en un libro de españoles, aunque en realidad la persona fuera absolutamente de otro tipo de origen, con una pequeña mordida, que las mordidas nos las enseñaron ellos. Entonces, bueno, pues no puede Morelos acceder a esa capellanía, pero de todas maneras estudia para sacerdote, porque ha sido su vida muy dura como peón de la hacienda de Tahuejo, incluso llega a tener un percance con no me acuerdo, un caballo que lo patea, y toda su vida va a tener unas jaquecas terribles, por eso el paliacate con chiqueadores para tratar de atenuar aquel dolor que le solía dar. Y se vuelve un personaje muy importante en la hacienda de Tahuejo, donde va a ser peón desde muy jovencito, lo lleva a su tío. Lo va a hacer porque sabe leer, escribir y hacer cuentas. Y entonces lo incorporan a la recua de la hacienda de Tahuejo. La hacienda de Tahuejo producía algo que se exportaba mucho a Europa, que era el azul añil. Los europeos le decían azul de Prusia, y se usaba para los uniformes militares, se producía en América. Sobre todo en México había mucha producción de este tipo. Entonces ellos exportaban esto, pero además venían hasta la costa del sur y iban hacia el centro del país, trasegando con el trasiego de mercancías de las regiones. Y esto lo encabezaba, en el caso de la hacienda de Tahuejo, Morelos. José María Teclo Morelos y Pavón Pérez. Ese era más o menos su nombre. Y en este ir y venir de las recuas, que se encontraban en algunos lugares, por ejemplo, había un lugar en Tepecuacuilco, del que nos habla en una de sus novelas el escritor chilpancingueño Mauricio Leiva. Hay una especie de... Pues es un hostal que se llama el Hostal de los Caminos. Y ahí llegaban los arrieros. ¿Y quiénes llegaban ahí? Bueno, pues llegaba Juan Pedro Guerrero con su hijo, ¿sí? Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De don Vicente Guerrero, que entonces era un jovencito que trabajaba con su papá. Su papá, aparte de ser armero del batallón de Pardos de Tizla, aparte de eso, tenía una recua de mulas, y su hijo, que era un hombre fuerte y grande, pues lo acompañaba junto con otros mozos en el trasiego de mercancías. Y llegaban a este hostal que estaba allí en Tepeco. Pero también llegaba Morelos con su recua que venía de Michoacán, de Tahuejo. Y también ahí llegaba, o se conocían con uno de los arrieros locales, que era don Valerio Trujano. Pero también llegaban las recuas que venían de la hacienda del Sanjón, encabezadas por don Hermenegildo Galeana y sus parientes. O sea,
si de repente nos damos cuenta que todos esos arrieros que llegaban a ese lugar y que intercambiaban información de los lugares donde venían, pues van a terminar siendo próceres de la independencia. No son intelectuales como Hidalgo, no son dirigentes militares como Allende, Aldama o posteriormente Iturbide. No, son gente del pueblo, algunos ricos, pero gente que trabaja con el pueblo, que convive con ellos, que viaja con su gente, tiene que llevarlo. Y entonces hay un conocimiento de estas gentes que se conocen íntimamente, perdón por la repetición, íntimamente, y que va a ser un ambiente en torno a la sociedad que les tocó vivir, ¿no? Morelos entonces no es un ajeno en el sur, y cuando llega al sur y se viene con 25 gentes con unas lanzas y unos rifles de chispa y eso, llega a Zacatula, no, pues ¿cuál batalla? Ninguna batalla. Los mismos miembros de la milicia local se incorporan con él, en lugar de haber batalla se incrementa su tropa, y así va pasando prácticamente en todos los pueblos. Y cuando llega a Tecpan, pues ya Galeana ha formado un batallón que se llama el Batallón de Guadalupe, incluso un cañoncito que tienen para las festividades lo ponen a la disposición. Cuando llega a Morelos, no, pues es ya tiene incluso organizadas gentes que están esperando que llegue para ir a incorporarse a la lucha de independencia. Esto para Morelos es extraordinario, pero le cambia la jugada. Aquí no necesita convencer a nadie. A los que conoce originalmente en lo que es el sur del país ya estaban convencidos, más que convencidos. Incluso algunos en el norte del estado, en la parte donde vivía don Valerio Trujano, ya se habían levantado en armas antes de que Morelos entrara al estado de Guerrero. Entonces se encuentra un ambiente más que favorecido, ¿no?, para la lucha. Esto nos lo va a hacer que Morelos se sienta tan agradecido con esto, que propone la creación de una provincia que hoy es el estado de Guerrero. Las dimensiones son muy parecidas, la provincia de Tecpan. Y entonces, bueno, pues esa creación de la provincia de Tecpan es en virtud de la actitud que tenían aquellos hombres del sur que ha conocido, que son muy diferentes a los del Bajío, porque el Bajío son o de descendientes españoles o a lo mejor de descendencia indígena, pero hasta ahí. Aquí no, aquí va a encontrar una variedad grandísima. Incluso hay que recordar que se va a encontrar con gentes de origen filipino que han desertado del Galeón de Manila y se han ido a vivir a la Costa Grande. Y de ahí que tengamos tantas costumbres filipinas en la Costa Grande. Entonces, es un mosaico cultural, pero es un mosaico de gentes que están todas dispuestas a luchar por la libertad, por un ideal que no se parece al del padre Hidalgo, de viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, acabemos con el más gobierno y hagamos un gobierno de criollos. Y avalado por el rey de España. O sea, aquí no, aquí desde un principio la lucha es para sacudirse la tiranía española, sea el gobierno virreinal o sea tipos como el truán de Fernando VII, que al parecer todo el mundo pensó que iba a ser un gran rey, le decían el deseado, terminó siendo un truán, ¿no? Y hay un ambiente que le da a Morelos esto y que se va a culminar con una idea totalmente diferente o muy diferente a la de Hidalgo. ¿Dónde se materializa esto? En la ciudad de Chilpancingo, en el año de 1813, en el Congreso de Anáhuac. En el Congreso de Anáhuac se van a leer los sentimientos de la nación y lo primero que declara Morelos es que la América Septentrional, nombre que provisionalmente tiene lo que después era México,
es libre e independiente de cualquier potencia. Y empieza a leer. Y acaba con las clasificaciones que tanta daño, tanta dolor habían causado al pueblo llano, en donde se clasificaba de indios, pardos, mulatos, saltatarás, bueno, todas las clasificaciones que hacían los españoles, ¿no? Y luego españoles peninsulares, españoles criollos, mestizos, etcétera, etcétera. Esas clasificaciones las sacaba de un plumazo. Dice, aquí la única diferencia entre un americano y otro son sus defectos y sus virtudes. Ese sí parece ser el padre de la patria, ¿no? Todos cabemos en la patria de Morelos. Todos cabemos en ese ideario. Desgraciadamente, el padre Morelos solo va a luchar 5 años. Lo van a tomar prisionero, lo van a juzgar, primero lo van a juzgar religiosamente, luego lo van a juzgar civilmente, y finalmente, en San Cristóbal de Ecatepec, lo van a fusilar. Pero ha sembrado la semilla, ha dejado muchos descendientes. El próximo que hablaremos es uno de sus más acendrados descendientes. Un muchacho de Tixla, el que ya mencionamos, se llamaba Vicente Guerrero Saldaña. Platicamos, no, seguimos platicando el mismo tema.